Tuvimos la llamada del senador del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, para platicar sobre lo que está pasando en México. Es muy importante meternos a esta discusión, conocer lo que está pasando. Es la militarización de la seguridad pública, que ya tendrá un buen tramo recorrido y que seguramente será complicado revertir. Pero, ¿cómo está, senador? Le saludo con muchísimo gusto. Qué gusto en saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando. Gracias, senador. Pues se está dando un paso más. Pareciera que el Senado pudiera ser un dique para esta iniciativa que seguramente se aprobó en la Cámara de Diputados, pero ¿cuál será el accionar primero del Partido Acción Nacional en el Senado para detener esta reforma que finalmente es constitucional? Entonces, si ustedes la detienen ahí, pues seguramente no tendrá ningún efecto. Se mantendrá el ejército hasta el 2024 todavía. Mira, yo creo que hay que separar este debate en dos. Uno, el debate de seguridad pública, que no es el fondo, por cierto, del debate de la iniciativa, y el otro, el debate sobre la situación política. Déjame empezar ahí. Esta iniciativa que se está votando de un transitorio que propone la bancada del PRI en Cámara de Diputados para militarizar por 10 años este país, la verdad es que el corazón de la iniciativa no es ese. O sea, el tema central de esa iniciativa, lastimosamente, es un intercambio de favores. Es un acuerdo político donde pues, le están haciendo el trabajo de Morena a cambio de que los dejen en paz. O sea, se viene una serie de escándalos, ¿no? Uno tras otros constantes, se abre juicio político y de repente milagrosamente todo para cuando presentan esta iniciativa. Pues mira, cualquiera que se dedique a películas, a política, sabe perfectamente bien que eso pues no existe, pues, y no es la primera vez que sucede. Entonces, creo que en sí mismo ese hecho hay que rechazarlo. Una legislación no puede aprobarse en esos términos, en términos de un intercambio particular, personal, donde mezcles impunidad, justicia y demás. Por favor, pues, ¿no? Entonces, yo he sido categórico en ello. El PAN tiene que entender que su aliado está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salvarse personalmente, y eso tiene que ser rechazado. Yo me deslindo completamente, no es mi partido el PRI, afortunadamente, allá ellos pueden presentar las propuestas que quieran, las iniciativas que quieran, pero yo me pregunto qué fregados hace el PAN abrazado de algo claramente tan dañino para este país. Y no es la primera vez que pasa. Cuando la reforma energética pasó igual. O sea, el PRI en el marco del debate presenta una iniciativa espejo a la de Morena, es decir, que lograba, que le decía yo te doy los votos, pero se da esto en el contexto de las elecciones, Hidalgo y demás, y lo que parece ser es que Morena pues no los pela, y por eso es que se mantienen, o sea, ha sido constante. Entonces yo por eso digo, pues a mí lo que me sorprende es que le sorprenda a mi partido y a quienes están negociando con muchísima ingenuidad esta alianza, porque había no una, sino una montaña de evidencias de que ese es el comportamiento precisamente constante del PRI. Lo que vemos es, para mí, que en este términos de esta alianza, hay por un lado una incongruencia histórica por parte del PAN, en términos de que el PAN nace como una alternativa de cambio a un sistema dañino que implementó precisamente el PRI en este país. Entonces, ¿qué andas haciendo ahí? Segundo, que no compartimos visión de gobierno actual, ni siquiera pasada, actual. En los gobiernos locales actuales, vamos a hablar de los últimos que estuvieron en elección, Oaxaca, Hidalgo, ¿cómo? O sea, gobiernan tan maravillosamente bien que quieres que continúen. Por supuesto que no. O sea, Oaxaca está hundida en la pobreza extrema. ¿Por qué habrías de querer que continúen gobernando? Y en tercer tema, que es lo que hoy se visibiliza con este tema del transitorio, es que es falso que estén sumados en un esfuerzo por evitar el daño que Morena le está haciendo a este país. Yo te decía ahorita, me sorprende que les sorprenda esta iniciativa, pues, sin duda. Pues ese mismo PRI votó a favor la Guardia Nacional Militar en Cámara de Diputados, le dio los votos a Morena para la reforma constitucional. O sea que no para unos años, no para 5, para 10, para siempre. Y en el Senado debo reconocer que sumamos esfuerzos y lo evitamos. Pero es que yo no entiendo entonces cómo les sorprende. ¿Qué otra reforma dañina ha pasado en este país? Pues la educativa. ¿Y con qué votos la logró Morena? Con los votos del PRI. Y ve lo que están haciendo en educación. Nombramientos a modo, en fin. A ver, yo respeto, son otro partido. Lo que no entiendo es qué estamos haciendo aferrados
a un partido que claramente no coincide en la visión de lucha, que claramente está siendo rechazado, que no ha funcionado esa alianza en términos electorales y que hasta se burla en este momento de sus aliados. Sí, en la parte que comenta, senador, y a mí me parece muy triste y además alarmante que estemos debatiendo sobre la militarización de la seguridad pública como única estrategia para combatir la creciente inseguridad que vivimos en este país. O sea, tan solo Orizaba hace 2 días, ayer mismo Guanajuato y el mes pasado Ciudad Juárez con el asesinato de 5 civiles. Entonces, nos están tratando de envolver en un discurso falso, ¿no te parece, senador? Yo te diría, a ver, ya entrando al tema, cierro con lo del transitorio. Cuando se aprobó la Guardia Nacional en 2019, lo que se logró, el acuerdo que se logró fue decir lo siguiente: México necesita un cuerpo civil, nacional, profesional, que esté a la altura de la demanda de inseguridad que tenemos. Pero como hoy no están las condiciones para que se dé, te vamos a dar 5 años para que lo formes, que capacites, que profesionalices, que reclutes, que fortalezcas policías estatales y municipales y que puedas tener un órgano de defensa de los mexicanos. En tanto eso pasa, te damos 5 años para que las Fuerzas Armadas te puedan ayudar cumpliendo con los requisitos que pone la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es que sea siempre complementario el trabajo, que sea en situaciones extraordinarias, como ciertos estados las tienen hoy, que sea fiscalizado por civiles, que sea subordinado a civiles, que sea regulado con una ley que te diga cuándo, cómo, en qué labores y demás, cuánto tiempo y todo. Bueno, ¿qué hizo el presidente? Se pasó la Constitución por el arco del triunfo. Y lo que ha dicho ya abiertamente, ni siquiera lo oculta, abiertamente, que él no quiere un cuerpo civil y que quiere militarizar el país. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que desde la oposición, sabiendo que no quiere conformar este cuerpo civil, sabiendo que no quiere fortalecer policías estatales y municipales, le des un cheque en blanco para 10 años para usar las Fuerzas Armadas? Y tú me dirás, oye, pero es que la violencia está fuera de control, ¿por qué no? Pues adelante, porque no sirve. O sea, tiene 16 años esta política equivocada de seguridad pública. Empezó con Calderón, la continuó Peña y la continuó López Obrador. 16 años donde ha sido militarizar, militarizar y militarizar más. Y ha sido incrementar, incrementar, incrementar más la violencia. Hoy López Obrador, en su gobierno, lleva 120,000 homicidios dolosos, asesinatos, la mayoría en manos del crimen organizado. Y tiene más de 100,000 elementos en la Guardia Nacional, que son militares, y otros 100,000 de las Fuerzas Armadas. Y hay más homicidios que nunca. Calderón, en el pico de la guerra contra el narcotráfico, que fracasó evidentemente, tenía 50,000. O sea, ¿por qué creen que hacer lo mismo les va a dar un resultado distinto? En el mundo no ha funcionado. Nadie está planteando que la Guardia se vaya mañana, como falsamente está diciendo el presidente. Nadie está planteando que las Fuerzas Armadas no puedan ayudar. Lo que estamos planteando es cambiar la estrategia de seguridad, en donde decimos, vamos haciendo a nivel nacional una estrategia diferenciada que busque desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera para quitarles el poderío económico, y a nivel local vamos fortaleciendo policías estatales y municipales. Y sí, que te ayuden las Fuerzas Armadas, pero de manera regulada, de manera extraordinaria, subordinada a lo civil y complementaria. Y ponte a trabajar en verdaderamente tener esa Guardia Nacional Civil que se estableció en la Constitución. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces es un debate falso que están queriendo plantear. Si es que pareciera que el discurso presidencial es solamente tenemos de esta sopa, ¿no? O son militares o están entregando el país al crimen organizado, y pues esto no puede ser. Sería muy triste de un gobierno tener esta opción nada más, ¿no? Mira, ¿sabes que la Guardia Nacional es responsable de menos del 2% de las detenciones a nivel nacional? 2%. Y el Ejército menos que la Guardia Nacional, ¿eh? La verdad es que están patrullando, eso es lo que están haciendo, están tratando de inhibir. Está bien una estrategia de inhibición, pero necesitas una estrategia de desarticulación del crimen organizado. La orden hoy dada es no combatir al crimen, y no lo digo yo, lo dice el presidente. Abiertamente lo ha dicho, no vamos tras los capos. Ve lo que pasó en Culiacán, las acciones y las omisiones del gobierno tienen consecuencias. El mensaje de Culiacán de tomar a un líder criminal y dejarlo ir cuando fueron sometidos las Fuerzas Armadas
¿no? Digamos, por el poderío del crimen, o que se vieron doblados. El mensaje fue que el crimen puede más que el gobierno. Entonces ahora, como están acostumbrados a que no los combatan, cuando los combaten reaccionan, y por eso vimos lo de Guanajuato, por eso vimos lo de Jalisco, por eso vimos los carros y los negocios incendiados en Baja California, por eso estamos viendo los colgados y muertos casi diarios en Zacatecas, porque el crimen dice, son actos de terror, de terrorismo, ataques directos a la ciudadanía para evitar que el gobierno actúe. Eso tiene que parar ya. Y en tanto no haya un cambio de estrategia, no importa quién está a cargo de la seguridad, si es las Fuerzas Armadas, si es la policía, no va a pasar nada. Nosotros qué decimos, basta. En el mundo no hay ejemplos de éxito de encargarles permanentemente la seguridad pública a los militares. ¿Por qué? Con todo respeto para ellos, no tengo nada en contra de ellos y estoy agradecido por la ayuda que nos dan. Pero no funciona porque están capacitados para otro tipo de combate, para eliminar al enemigo. Normalmente cuando intervienen hay más violencia, hay más opacidad, falta de transparencia, más violaciones de derechos humanos. Hoy en día, pero a ver, no me crean a mí, hoy está más militarizado que nunca el país y hay más muertos que nunca. No funciona. Hay que dejarnos ayudar, sí, de manera extraordinaria, complementaria, subordinada, fiscalizada, temporal, regulada, sí, en los lugares donde no tengamos otra opción. Y hay que fortalecer un cuerpo civil, profesional, que verdaderamente combata el crimen organizado, que es facultad del gobierno federal. Así es que la exigencia es, den resultados, déjense de pretextos. ¿Cómo qué cambió de ayer a hoy? Mira, la semana pasada aprobaron la ley, ¿no? La Guardia, ahora sí ya es militar. Ahí está Veracruz. Ya es. Lo que tenemos que cambiar es estrategia. Senador, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ya sabemos, ¿no? Desde que fue nombrada Rosario Piedra, no ha sido ni la sombra de lo que tendría que ser, como dice la Constitución, no como quisiéramos, como dice la Constitución. En este caso, ¿qué hacer con esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que falta hasta lo más elemental de sus principios? Es una pena, ya no sirve la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos está hecha para defender al ciudadano de los abusos del gobierno. Entonces, y defender los derechos humanos. ¿Cómo? Es increíble escuchar a un órgano defensor de derechos humanos decir que no pasa nada con la militarización de la seguridad pública cuando todos los organismos, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fin, todos los organismos a nivel internacional que se digan que son defensores de derechos humanos están diciendo claramente no es la solución. Y nadie está planteando, nadie, que no puedan ayudar en casos extremos. Lo único que se está planteando es que sea en condiciones extraordinarias y bien regulados y complementarios a las fuerzas civiles. Entonces, no, es una vergüenza, esa comisión no sirve para nada, es la verdad. Es el clásico ejemplo de los amigos del presidente que no me van a hacer ningún tipo de ruido, ¿no? Echaron a perder los organismos autónomos, los organismos independientes. La lógica de esos organismos era que tuvieran independencia del poder, no importa quién fuera, quien estuviera gobernando, para que de manera objetiva puedan hacer bien su trabajo. Pero hoy parece ser que son más defensores de Palacio Nacional que de los ciudadanos. Y qué pena, porque es el órgano que está hecho para defender los derechos humanos de los ciudadanos. Si no van a hacer eso, pues la verdad es que mejor es que no exista. Senador Damián Cepeda, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, senador. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los que nos escucharon. Y yo decirles, sé que es muy difícil tener esperanza en un México donde quien prometió garantizarnos paz y con quien prometió y tiene la obligación de protegernos, pues ha decidido no hacerlo. Pero yo sí creo que si nos sumamos gente que tenga carácter, determinación y valor, podemos cambiar la realidad de este país. Pero es con determinación, ¿eh? No es haciéndole el cardo gordo ni tapándole las fechorías a los supuestos aliados. Muy bien. Senador, muchísimas gracias por la plática, ¿eh? Saludos. Hasta luego. Gracias, senador.